Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom para ver acerca de lo que todo el mundo agranda. Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo. Pues el día de hoy, como ya lo pudieron ver, no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos con mi amigo, el pastor Lalo Escobedo. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Brandon. Hasta que se nos hizo tener este tiempo, este espacio. Hoy ni te platiqué, estaba hablando precisamente hoy, me habló Pepe Pollo, le mandamos un saludo a Pepe Pollo. No sé si te acuerdas que una vez te habló. Pues yo creo que fue el del primero que grabaste, ¿no? Sí, Desde ese sí. entonces Estamos hablando más de un año. Y me acuerdo que esa vez terminamos de grabar el episodio y le dije a Pepe Pollo, oye, recomiéndame a alguien para grabar. Y sacó el teléfono y te habló esa vez. Sí, yo recuerdo que... no te conocía ni nada. Pollito y sí. me habló. Sí. Y ahorita le hablé y le dije, oye, me habló, me respondió un estado. Y digo, le digo, fíjate, justamente hoy me hablas y justamente hoy voy a hablar con la persona que tú hiciste esa llamada. Después de un año, ya tiene bastante, fíjate. Sí, ¿a poco? Siento que ha sido más, ¿no? A lo mejor sí. Pero un sí, año no, y medio, Pollo años, y buen guate de años también es Pollo. Con los últimos que he grabado, siempre son de que hemos estado más de un año concretando un episodio. ¿Qué será? Sí. Bueno, pero ya estamos acá. Ya estamos aquí, para la gloria y para la honra de Dios. Sí. Pastor de la iglesia. Rocafuerte. Rocafuerte. ¿Cuántos años tienes, pastor, aquí? Yo de edad de la iglesia. La iglesia tenemos, acabamos de cumplir 10 años como iglesia. 10 años. Veníamos hoy preparados con un tema que íbamos a hablar, pero decidimos cambiarlo a última hora. Y te comentaba que estaba platicando con Andrés Contreras, que le mandamos un saludo. Y le dije, oye, me gustaría grabar con el pastor Lalo Escobedo. Y él me dijo algo, y me dijo, si vas a grabar con Lalo Escobedo, su tema fuerte y lo que él te va a hablar es de la fe. Entonces... Y ahorita estamos platicando precisamente, y yo creo que el Espíritu Santo nos va moviendo y nos va guiando y nos cambia los planes. Y el tema de hoy es la fe, pastor. ¿Cómo ves? Me gusta mucho hablar de la fe. Sí. Me gusta mucho el tema, sobre todo porque es algo vivo, es algo que se experimenta. Ya. Y es algo que creo que a todos nos compete, el tema de la fe. Entonces, para mí es de mis favoritos porque me hace amar más a Dios, me hace estar más cerca de Dios, me hace conocerlo tal cual es. Y bueno, pues yo creo que toda nuestra vida cristiana, que es cristocéntrica, gira alrededor de la fe. Sí, desde la salvación, empezando por la salvación, todo. Fe para ver los milagros de sanidad y todo eso. Hoy me gustaría arrancar en el tema de la fe enfocado, por ejemplo, a los sueños, a las metas, a los propósitos. Estamos grabando aquí en tu iglesia y aquí pues nos platicabas todo lo que han pasado como iglesia, todos los retos que han pasado, y te habla de una iglesia y de un pastor, de un liderazgo que ha tenido demasiada fe y que no es fácil, ¿no? La fe no siempre es fácil, siempre es un reto, ¿no? Siempre es un desafío. Yo creo que la fe siempre tiene que estar desafiada. Ok. Algo de lo que yo siempre digo es, hay gente que enseña de la fe, sí, que predica de la fe, pero que no tiene fe. Hay gente que va a lugares donde se habla de la fe y no tiene fe. Y eso es algo que a veces se da de forma muy cotidiana o muy generalizada en las personas. Porque escuchamos de milagros, escuchamos de cosas que el Señor hace, pero en otras personas. Incluso hay gente que vive con historias prestadas de la fe. Testimonios de alguien más. Es que en el 1800 no sé quién, había un hombre que no sé... Que bueno, eso alimenta nuestra fe, pero no es un testimonio mío. Okay. Otra gente vive con un testimonio de algo que te pasó hace 20 años. Es que cuando yo nací, es que qué chido, qué bueno, yo creo que es el Señor, yo creo que eso alimenta la fe, pero no es una fe fresca que se puede renovar cada día y que cada día podemos ver esos milagros o tener esas experiencias con el Señor. Ya, o sea, estamos llamados a vivir por fe, ¿no? Claro. A ver lo sobrenatural a diario. ¿Por qué no vemos entonces lo sobrenatural? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos eso actualmente? ¿O por qué, como dices tú, vivimos de milagros prestados o cosas pasadas a lo mejor? ¿Por qué no? Yo pudiera atribuírselo en cierta parte a que no es sencillo a veces
en que representa un desafío, en que muchas veces es dar pasos a ciegas, muchas veces representa sacrificios, otras representa un cierto grado de locura, ¿no? En el que muchos no están dispuestos a pagar ciertos precios que lleva la fe. Se paga un precio por la fe. Ahí donde caíste, esos son los temas que quiero abordar. El precio, el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que le tienes que invertir. Siempre, por ejemplo, yo voy a mi iglesia Gracia y Fe y hay prédicas que me han marcado, y una de ellas es mi pastor Ibrahim predicó una vez sobre sal de la barca. Yo creo que es el que todos usamos, ¿no? Para la fe, o la mayoría de la fe. Como Pedro en un momento tiene fe, se baja, comienza a caminar, pero de repente se comienza a hundir. Se esfumó esa fe con la que inició, y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Muchas de las veces arrancas un proyecto, inicias un sueño o avanzas confiando, una fe, pero ¿por qué crees que de repente pum, baje? O sea, no es constante. La fe tiene un precio que nos incomoda. Yo creo que el principal precio de la fe es sacarnos de nuestra zona de confort, sacarnos de nuestra comodidad. Te voy a poner un ejemplo que vivimos nosotros hace algunos años. Nosotros acá en la iglesia, para financiar parte de la construcción, hemos vendido donas de una marca muy conocida, famosa. Y en una ocasión, yo esto lo he predicado en algunas ocasiones. El principal traficante de donas, ¿no? Sí, me decía un amigo pastor, dice, en el cielo va a haber un monumento al tamal, dijo, porque muchas iglesias se construyen por tamales. Dice, y allá al lado va a haber una dona, dice, un monumento a las donas porque tú las empezaste. Pero bueno, creo que vendimos más de 10,000 donas en un año. Éramos el vendedor número 1 del área de esta parte de la empresa a nivel nacional. Llegamos a hacer algo bien increíble. Pero el punto es que uno de esos días en que veníamos era un 14 de febrero o cerca de esa fecha, pedimos un chorro de docenas, bastantes, no sé, 300, 400 docenas, y nos sobraron un buen. Y pedimos un oficio para vender en la torre de gobierno y todo. Y eran más de 100 docenas las que se nos habían ahí quedado. Y en esa ocasión, pues me tocó ir a mí a venderlas. Y ahí en la torre trabaja mucha gente, muchos amigos. Y yo dije, me van a ver ahí con una mesita ahí, espantando las moscas, pásele acá, ¿no? En esa ocasión apenas nos estábamos instalando. Yo iba muy incómodo al respecto, yo no quería ir, pero sabía que tenía que hacerlo. Y fuimos en fe. El resultado fue que nos compraron todas las donas justo antes de que empezara la jornada laboral. Este episodio previo a que se nos vendieran las donas es el que todo mundo se quiere evitar. Es el trago amargo, es la parte costosa de ver un milagro. Si le podemos llamar proceso. Es el proceso que todos nos queremos evitar. Es la parte que te duele, que tú no sabes si se van a vender o no. Que tú no sabes si la cosa va a resultar bien o no, si te van a ridiculizar, si alguien se va a burlar, si alguien te va a criticar. Tú no sabes eso. Más bien vas incluso hasta esperándolo eso. Pero cuando te avientas en fe, el Señor está del otro lado, esperándonos. Por ejemplo, tú estás hablando del tema de la iglesia, el ministerio. Obviamente yo tengo lo del podcast, y hablamos hace rato de lo costoso que es, ¿no? El producirlo. Y me ha tocado a mí, te da testimonio, me ha tocado actuar en fe, precisamente desde grabar un episodio, los temas, y lo más importante, la compra del equipo. Ahora, te voy a abrir mi corazón y me voy a mostrar muy, muy transparente aquí. A lo mejor todos me van a escuchar, me van a ver. Yo sé que estoy mal, a lo mejor me vas a poder corregir. Te quiero pedir tu punto de vista y tu opinión al respecto. Nunca me he visto en la necesidad, personalmente, o sea, te digo, esto es muy, muy, muy personal, y a lo mejor estoy mal, y quiero que tú me digas qué onda con eso. Nunca me he visto en la necesidad de vender algo o por alguna actividad. He visto hermanos de iglesias que hacen actividades, alguna rifa, alguna venta la más famosa es la venta de tamales, ¿no? Para comprar un equipo o hacer algo que van a hacer en la iglesia. Nunca me he visto en esa necesidad, y al respecto mi postura ha sido, si Dios te mandó, Dios te va a proveer, y tienes que caminar en fe en que Dios te va a suplir y te va a proveer todo. Pero digo, yo nunca he visto eso.
pero probablemente algún día me encuentre en esa posición en la que tenga que hacer algo, como tú lo has hecho con el testimonio de las donas, ¿no? Una vez hiciste ese clip y le pusiste el testimonio de las donas. Sí. Entonces, nunca he tenido que hacer eso. A lo mejor un día lo voy a hacer. La pregunta es, ¿hasta qué punto estás hablando de fe? Por ejemplo, si tú vendes donas, vamos a decirlo, tú estás vendiendo donas y tú dices, bueno, entonces no es fe porque tú estás poniendo un esfuerzo de tu parte en hacer algo, en provocar algo. Ahora sí, como dicen, en buscar la finanza. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, alguien podría decir, o en mi caso he llegado a pensar, por eso te lo digo yo me estoy mostrando vulnerable y esa es mi forma de pensar. Me he puesto a pensar, ok, ¿y qué tal si al momento de yo hacer algo, de comenzar a buscar por mis propias fuerzas, entonces cruzo esa delgada línea entre ya estar haciendo el yo por mi esfuerzo y ya no es fe? Ya hasta en qué punto cruzas esa delgada línea porque yo creo que sí tienes que hacer la fe, tiene que tener una acción. Claro. Pero si ¿cómo no saber? fe. Claro, ¿cómo saber discernir hasta qué punto es sano y es saludable hacerlo? Y en qué punto ya cruzaste a estarte esforzando de más y en robarle la gloria a Dios, o en falta de fe. Se puede ver como una falta de fe el hecho de que tú te esfuerces de más por hacerlo. Erróneamente yo creo que hemos esperado todo el tiempo milagros espontáneos de parte de Dios. Dios hace milagros espontáneos. Sí, claro. Pero otros son resultados de procesos. Sí. Así como el Señor puede sanar a alguien que le toca el manto en ese momento, sí, claro, puede mandar bajar a alguien de un árbol, sí, puede esperar a que bajen a un paralítico, sus amigos, sí, y todos son actos de fe. Okay. En todo hay transformación. Ahora, si hay algo que tiene la fe, es que no la puedes encerrar en un frasco como píldoras que se comen y que te digan, Brandon, estas píldoras te van a servir a ti y le van a servir a todos de la misma manera. No, okay. El Señor trata contigo de una forma. A lo mejor no has vendido tamales, pero vendiste otras cosas, sí, para poder estar acá. Sí. Has pagado un precio, claro, por esto, por tener vivo lo que tú has creído que el Señor te mandó a hacer. Entonces, cada uno de nosotros, en diferentes proporciones, en diferentes circunstancias, tenemos que salir de una zona de confort para poder ir en pos de aquello que el Señor tiene para nosotros. Sí, claro. Y eso es lo que yo creo que es la fe, o lo que se necesita para activar una fe. Es, ¿sabes qué? Yo creo y siento, y el Señor me habló sobre esta parte, hazlo. Es por eso que hay gente predicando en África. Claro. Es por eso que hay gente predicando en las calles. Es por eso que hay gente que predica en una iglesia. Sí. Y ni uno es más que otro. Claro, Han sido llamados conforme al peso de fe, o a la proporción, a la medida de fe que el Señor ha dado para cada uno. Entonces yo creo que a cada uno nos trata de forma diferente, ¿no? El Señor. Sí, me encanta esa respuesta, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta. No puedes encajonar la fe, no lo puedes poner. O sea, todos tienen diferentes procesos, ¿no? Para llegar a la culminación. Porque lo que te funciona a ti no necesariamente va a ser el mismo efecto conmigo. Porque lo que me funcione hoy no precisamente me va a funcionar mañana. Tal vez mañana tengo que hacer un sobreesfuerzo, o tal vez mañana no me voy a esforzar y el Señor va a hacer algo espontáneo en mi vida. Pero no significa que sea su responsabilidad hacerla todo el tiempo de la misma manera. Okay. Y aquí, Brandon, es donde mucha gente está sentada esperando que el Señor los llame, que el Señor les dé, que el Señor abra una puerta. Y el Señor no va a hacer nada si no te mueves tú primero. Se limita a una acción primero por parte de nosotros. En la mayor parte del tiempo, sí. El detalle es que, como en la Biblia vienen muchos milagros creativos, grandes, sorprendentes, en donde hasta nos tomamos de esta palabra que le dice a Moisés, ¿no? Ustedes están quietos, ¿no? Y yo me voy, o sea, y espérate, o sea, en algunas ocasiones funciona así. Otras le dice a José, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué le dice no temas? Sí. ¿Por qué le dice no desmayes? O sea, ¿qué hay detrás de esta palabra? ¿Qué hay detrás de estas dos palabras? Sí. No temas, quiere decir que se va a enfrentar a cosas que le van a dar miedo. Sí. No desmayes, ¿por qué no desmayes? ¿En una silla te vas a desmayar? Va a haber cansancio. Va a haber un cansancio, va a haber un sobreesfuerzo tal vez. Claro. Pero luego viene una promesa de parte de Dios. Entonces, muchos nos quedamos nada más con la promesa. Sí.
Y no nos quedamos con lo que puede pasar antes de que esa promesa se cumpla. Con el esfuerzo. Con el miedo. ¿Vas a tener miedo? Claro. Más, la fe no es contraria al miedo. Ok. Creo yo que la fe va acompañada de cierto grado de miedo y que no nos lo podemos brincar. Es ese ingrediente que tiene que llevar la fe. Que te impulsa. Forzosamente. Que te debe de impulsar. El miedo te debe de impulsar a tener fe. Yo no sé cómo le voy a hacer. Yo nunca lo he hecho. Híjole, yo no creo que sea capaz. Sí. Y un sinfín de pensamientos que vienen previos a que algo suceda, pero que esos pensamientos nos deben de impulsar a depender estrictamente del Señor. Eso es lo que yo creo. Sí, sí. Muchas veces he estado parado en el precipicio diciendo, ¿por qué voy a dar este paso? Ok. Y no queriéndolo dar, cierro los ojos y doy el paso, y ahí está esperándome el Señor. Y bajas de la barca. Sí. Pones en Y esa aguas. sensación llena de adrenalina es la que mantiene viva nuestra fe. Sí. El Señor va a seguir haciendo caminar a los Pedros en las aguas mientras siga habiendo Pedros dispuestos a salir de ellas. A bajar de la barca Sin y a broncas. caminar. Creo Sí. que ese es nuestro Dios. Por ejemplo, íbamos a hablar, me voy a agarrar un paréntesis aquí, íbamos a hablar, el tema que veníamos a tratar era el tema del suicidio. Ajá. Y vemos también que, bueno, parte de eso es que hay muchos cristianos, gente de fe, entre comillas, que está en ansiedad, que ponen en depresión, con pensamientos suicidas, probablemente a lo mejor con un estancamiento en su vida, puede haber estancamientos ministeriales. Eso refleja alguna falta de fe, porque de acuerdo a lo que tú me estás comentando, la fe te saca de tu área de confort y vives en un reto constante, vives con un propósito. Tu vida, cuando tú eres un hombre o una mujer de fe, inevitablemente, pastor, tu vida es una montaña rusa, altibajos, un día estás arriba, un día estás abajo, pero lo importante es que estás constantemente retado, estás constantemente en cambios y lo más importante, estás constantemente en crecimiento. Entonces, si hay algún tema de miedo, de depresión, hay algún tema de estancamiento personal o ministerial, probablemente sea que no estamos actuando con fe en nuestra vida en general. Hay muchos factores, ¿no? Para Ok, poder sí, hablar claro. de este tema que Sí. queríamos abordar al principio. Creo yo que el desánimo, Ok. la ansiedad, la soledad, son granitos de arena que se van sumando para tener un grado de depresión, Sí. de tristeza aguda, Ok. digamos, y que cuando la fe está nula en cierto Sí. momento, viene un cierto bajón en el ánimo de las personas. Sí. Bíblicamente ha habido, y hubo más bien, muchos personajes que tuvieron este lapsus Sí. de depresión, digamos, Sí. de desánimo y con ganas incluso de morirse. Sí, claro. O sea, yo hasta ese punto creo que la iglesia lo hemos estigmatizado, señalado, pero no lo hemos intentado normalizar en el sentido de que todos hemos tenido pensamientos de depresión. Sí, claro, sí. Todos hemos pasado por momentos agudos de tristeza. Se te muere un familiar, Sí. estás con un problema económico y hay veces que la fe puede estar presente y podemos tener esta parte como Sí. quiera ahí lidiando, conviviendo mutuamente. Sí. Elías acababa de derrotar los 850 profetas de Baal y todo este rollo y tiene una gran victoria de parte de Dios y al siguiente día Se está quiere en morir. depresión, Ajá. deseando morirse. Sí, claro. Entonces, a ver, ¿era un hombre de fe o no era un hombre de fe? Sí, claro. No, los ánimos cambian, Ajá. juegan un papel importante, Ok. es indispensable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te sueltas a descansar en Dios, algo va a pasar. Ok. Y yo pudiera decir hasta, no sé si alguien lo tome bien o mal, esta parte de disfruta ese momento porque no va a ser para siempre. Cuando tú entiendes, Brandon, que Dios está contigo, a pesar de cómo te sientes vulnerable en un momento de la vida, y que tarde que temprano el Señor te va a rescatar, aprendemos a descansar, aprendemos a convivir con esta parte nostálgica de la vida. Claro. Entonces por eso te decía que la fe
te ayuda Claro. a cierto punto, o sea, te ayuda a salir de ahí y te ayuda a mantenerte motivado, ¿no? Es emocionante vivir por fe. Sí, no, Cuando tú totalmente. entiendes la fe y comienzas a vivir por fe y a caminar por fe, es una vida emocionante. Como te decía, son muchos altibajos. Y como dices tú, un día vas a estar arriba, un día vas a estar llorando, un día en depresión, un día celebrando victorias. Pero al final de cuentas, no hay un estancamiento, ¿no? Siempre va a ser emocionante. ¿Tú lo defines cómo crees que es emocionante vivir por fe? Respecto a tus sueños, a las metas que tú tienes, al camino que has llevado hasta hoy. Sí, es totalmente emocionante. Sobre todo porque nunca sabes cómo va a ser el Señor para sacarte de los problemones o broncones en los que uno se mete a causa de la fe. O sea, nunca sabes. Y es todo el tiempo estar pensando, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y de estar expectante de lo que puede llegar a suceder, de en qué momento va a pasar. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta y cosas suceden a nuestro alrededor, que el Señor hace cosas a nuestras espaldas o a escondidas de nosotros. Sí. Mira, cuando estábamos construyendo acá la iglesia, traíamos a unas personas trabajando acá. Un amigo, Miguel, era el albañil de la obra, ahorita es pastor, pero para allá voy. Yo le dije, Miguel, yo siempre voy a tener el sueldo de una semana tuya, o sea, tu pago de una semana, siempre lo voy a tener ahí. Para el día en que se nos acabe el dinero, decirte, Miguel, te queda una semana de trabajo para que te prepares y buscar otro. En más de 7 ocasiones, yo le dije, Miguel, hasta aquí llegamos, no tenemos dinero, ve buscando otra chamba, porque el sábado es tu última paga, y ya. Y siempre, Miguel, claro que sí, pastor, no se preocupe, no pasa nada, ¿verdad? Yo sabía que este momento iba a llegar. Sí. 7 veces, o sea, 7 semanas diferentes, yo me acerqué con él a decirle esto. Y las mismas 7 semanas que el Señor nos sorprendía con un milagro. Entonces, cada semana que yo le llegaba a decir esto a Miguel, yo decía, ¿será que esta semana también el Señor nos va a sorprender? Y nos sorprendía. ¿Será que esta semana el Señor? Y cosas pasaban bien random, o sea, cosas bien diferentes una de la otra, ¿no? Ahora Miguel es pastor y cuando me lo he topado más bien, me dice, pastor, si hay algo que yo aprendí en ese lugar fue a tener fe y a ver milagros. Milagros que ahora a mí me están pasando acá en donde estoy. Y eso para mí fue algo increíble, es decir, wow, se sembró una semilla en él. Y no sé si lo vaya a ver Miguel este tiempo, no, pero no me dejará mentir. Se sembró esa semilla en él de cosas sorprendentes, Brandon, cosas que yo había escuchado que le pasaban a gente que yo me creía que eran muy especiales, súper espirituales y que estaban nada más disponibles para gente extraordinaria, escogidos especiales de parte de Dios, que nunca pensé que le podían pasar a alguien tan simple e insignificante y como yo. Yo he visto esos milagros que yo escuchaba de los viejos hombres de Dios, y lo digo con todo respeto, de los grandes hombres de Dios, y que yo los veía desde una silla en una iglesia y decía, wow, ¿qué se sentirá ser el que lo platica, no ser el que lo escucha? No sé si me explico. Sí. A veces tú escuchas, yo escucho un milagro en alguien, wow, qué chido se escucha esto, qué buen testimonio. ¿Qué se sentirá ser el que está contándolo? De repente yo me convertí en aquel que platica historias. ¿Cómo das ese brinco? Para alguien que está como tú diciendo, yo quiero ver esos milagros que ve el pastor Lalo, ¿cómo brincaste? ¿Cómo pasaste a dar ese brinco y ahora ser tú el que cuenta todo eso? Cierras los ojos y empiezas a caminar sin ver lo que te rodea, sin ver las circunstancias, solamente siendo dirigido por la voz de Dios. Hazlo por fe, camina por fe, emprende por fe. No veas lo que está a tu alrededor porque nos perturba. Si yo me pongo a escuchar a aquellos que hablan bien de mí, a mí se me infla el pecho. Si yo me pongo a escuchar a aquellos que me critican, a mí se me enjoroba la espalda. Pero si yo cierro los ojos y empiezo a escuchar nada más la voz de Dios diciéndome, sigue adelante, pero que yo voy contigo, yo estoy contigo, yo abro puertas, yo soy el que crea brechas, el que abre caminos, y empezamos a ser nítidos en escuchar la voz de Dios, cosas van a suceder a nuestro alrededor.
Cosas van a suceder en el camino, en el trayecto. Mucha gente está esperando llegar al cielo para ver grandes manifestaciones de Dios en sus vidas. Y yo creo que lo podemos ver manifestarse en nuestros día a día. Ok, pero, o sea, entonces es necesario primero tener una dirección de Dios, saber hacia dónde vas, ¿no? No puedes arrancarte y decir nada más así, tiene que haber un fundamento, ¿no? Una palabra de parte de Dios, un lugar hacia donde tú vas a ir. En Hebreos 11:6 dice que el Señor es galardonador, recompensador de los que le buscan, de los que creen en Él y saben que le hay, o sea, saben que hay un Dios. Cuando tú buscas a Dios, cuando yo busco a Dios, hay una recompensa, hay un desafío. Yo pudiera decir, cuando dependemos, nuestra vida espiritual depende de nuestra relación con Dios. Estamos en el lugar perfecto para que el Señor nos mande, nos llame, nos envíe a hacer cosas que una persona normal no haría, que una persona en sus 5 sentidos tal vez no haría. Eso es aprender a depender de Dios. Tener una comunión con Él es clave, es indispensable, porque hay muchas voces, pero solo una es la de Él. Claro. Hablando de la comunión, por ejemplo, una frase que me gusta mucho del pastor también, Ibrahim, que dice, cuando tú oras, cuando estás en comunión con Dios, Dios siempre que tú ores, siempre que estés en comunión con Dios, es inevitable que Dios no haga esto contigo. Siempre te va a revelar planes, propósitos, personas por conocer, lugares para ir y cosas por hacer. Sí, es justo lo que estás diciendo. O sea, Dios siempre te va a revelar el qué hacer. Y esos momentos de fe, yo creo que no se limitan nada más a lo ministerial, ¿no? Yo creo que a cada día estamos rodeados de momentos en los que Dios te va a dar una dirección, vas a tener que implementar tu fe, ¿no? Claro. Cuando fue lo del tema de la pandemia, que cerramos las iglesias, a los meses nos roban a nosotros, supongo que a lo mejor también por ahí leíste algo de eso. Nos robaron todas las sillas, todo lo que había en la iglesia. Entonces anuncian de repente las autoridades, ya pueden volver a las iglesias, a las instalaciones, y anunciamos a la iglesia que íbamos a tener servicio el domingo. Y me dice mi esposa, oye, ¿y en qué nos vamos a sentar? No sé. Y luego me empezaron a preguntar gente, y le decía, pastor, ¿pero cómo va a estar el servicio el domingo? Le dije, pues no sé. Lo único que sé es que no nos vamos a detener en no adorar al Señor. Claro que lo vamos a hacer. Y pasaron los días de esa semana y llegamos un viernes previo al domingo, o sea, 2 días antes. Y me hablan, me dicen, oye, Lalo, fíjate que tengo unas bancas que ya no ocupo en la iglesia, ¿no las quieres? Y dije, claro, no, pues a mí las cosas regaladas me encantan. Y me ofrecen las bancas, le digo, vamos. Y total de que llegamos al lugar, yo iba con una camionetita que conseguí. Dije, pues 2, 3 bancas nos van a hacer un paro, ¿verdad? En la iglesia. Entonces le digo, oye, ¿cuáles son las bancas? Y me dice, todas estas. Digo, ¿cómo? Sí, llévatelas todas. Digo, es que compramos sillas y así es que vamos a regalarlas, pero me urge ya porque ya vienen en camino, me urge que se las lleven. Sí. Y yo por dentro, a mí me urge llevármelas, ¿no? ¿Cuántas bancas eran? Eran más de 20 bancas que le cabían 7 personas por banca. En ese momento me agarré haciendo llamadas, fuimos por ellas, nos las trajimos, bancas buenísimas, pesadas, acoginadas, bien chidas. Y el mismo viernes estábamos con la iglesia llena de bancas. Y recuerdo a gente que se me acercó y me dijo, qué guardadito se lo tenía, pastor. Y yo no sabía nada de esto. Yo no sabía que esto iba a pasar. Lo único que yo sabía es que mi Dios no avergüenza al que cree. Es lo único. Ahí tú estuviste creyendo como pastor, como líder. Vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Fe individual. Sí. Y la fe colectiva, o sea, es necesario, por ejemplo, que en tu caso no fue necesario que toda la iglesia se uniera en fe, porque algunos ni sabían la situación. Fue solamente tu fe. Es necesario con una persona que tenga fe, abarca o afecta a todos los demás. Yo me imagino que se hace como una onda expansiva, ¿no? Cuando tú tienes fe, que se detona algo y se hace una onda expansiva, ¿afecta a los demás? ¿O es necesario que todos estén en comunión, una fe colectiva? Mi trabajo como pastor es infundir fe en la gente, definitivamente. Pero la fe de todos creo que puede ser más grande que mi propia fe. Y justamente ayer yo se lo platicaba a una familia esta.
Yo prefiero que todos tengamos medidas de fe y las pongamos juntas sobre una idea, sobre una necesidad, a solamente llegar yo y estar orando por eso. Podrá funcionar una que otra vez, definitivamente, Sí. pero hay bendición en la fe colectiva. Volvemos al tema del paralítico. ¿Cuál fue lo que originó que este hombre fuera sano? La fe colectiva de sus amigos. De sus amigos, claro. ¿Qué provocó la llegada del Pentecostés, de la descendencia del Espíritu Santo? La fe colectiva. La fe colectiva de una iglesia creyente, pidiendo, clamando en unidad, con el mismo propósito. Hay bendición en la fe colectiva, pero hay situaciones en las que el Señor nos hace estar que lo único que tienes es la fe. Sí. Y tenemos que echar mano de ella. Ok. Aunque te toque nada más a ti hacerlo, tú tienes que hacerlo. Brandon, ponte a pensar en esto. ¿Cuántos milagros no han sucedido en iglesias que ni tú ni yo conocemos? Sí. En rancherías, en ejidos, en sierras, en despoblados. ¿Cuántos grandes mensajes se han transmitido de parte del corazón de Dios a 3 o 4 personas nada más? ¿Cuántas profecías no se han de haber soltado por medio de una persona que nadie conoce Sí, claro. y que son anónimas tal vez, pero que son hechas o dichas por personas que están echando a andar su fe? Ok. No tiene que ser algarabía todo. Ujú. No todo tiene que estar en redes. Sí. Hay milagros que suceden y no nos damos cuenta. Hay gente Sí, que claro. está teniendo fe increíble y que no están en el radar de la Sí. sociedad, ¿no? Pero que están ahí viviendo por fe. Claro. Iniciábamos hablando de la fe es acción. Y tú nos hablas cómo tomaste la iniciativa de convocar todos al servicio aún que no tenías nada. Y tú antes de eso platicabas de, tú haces las cosas. Primero tomas una acción en base a esa fe, ¿no? La fe sin obras es muerta. Hay otro tema también que se utiliza mucho, por ejemplo, los decretos, ¿no? Eso está muy de moda, ¿no? El decreta en fe, habla en fe. Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan cierto, qué tan falso es. Vamos a decirlo así, pues es que hay decretos. ¿Sí, verdad? Sí, hay gente que lo hace, Decreta ¿no? en fe, Ajá. habla en fe. ¿Qué rol juegan las palabras o lo que tú dices o confiesas en la fe? Hablando de la fe. Yo no soy muy partidario de esta parte de decretar. Ya. Sí soy partidario de creer. Sí soy partidario que nuestro vocabulario influye en lo que estoy creyendo. O sea, sí tiene algo que ver. Ok. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de eso que hacen? Porque hay gente que piensa que su palabra es un hecho. Y, Ok. mira, Brandon, ni tú ni yo podemos mandar a Dios. Sí. O sea, no fuera Dios si tú y yo lo mandamos. Ok. Y si yo digo que esta silla se empiece a elevar 2 metros, empiece a flotar y gire. Ok. O sea, yo no soy el títere de Dios. O sea, mi Dios no es un genio de la lámpara que haga a mi voluntad, a mi placer, cosas. Entonces, cuando lo pones de esa manera de decretar algo, se tejiversa o se desvía mucho hacia eso. Claro. Pero sí puedo hablar en fe sobre mis hijos. Yo creo que mis hijos van a ser hombres de Dios. Yo creo que mis hijos van a servirle al Señor. Yo creo que mis hijos van a llegar más lejos en el camino de la fe de lo que yo he llegado. Ahora, yo estoy hablando esto, pero al mismo tiempo yo tengo que hacer algo para que mis hijos crezca esta palabra, se haga un rema en sus vidas, echen raíces, vean mi ejemplo, vean mi fe, y entonces se va a poder hacer realidad, si es la voluntad de Dios, en sus vidas. Pero hay factores que influyen en esto. No es espontáneo nada más de que yo lo digo y así es. Habrá ocasiones en las que el Señor nos diga, dile tal cosa a tal persona y va a suceder y ¡pum! Sucede. Pero ya es en una obediencia, ya no es tú intentando mandar a tu voluntad de Dios. Ya es amoldándote tú a lo que Dios quiere. No le podemos hacer manita de puerco a Dios para hacer que haga lo que yo quiero que haga. Entonces, ¿tú crees que cuando se utiliza esa manera de esos decretos tan famosos es precisamente gente con esa mentalidad? Claro. Tratando de obligar a Dios a hacer algo. Sí, porque estoy seguro que no todo lo que decretan se cumple. No los conozco, no sé quiénes son, no sé si te refieres como a alguien en específico. Ajá. Pero estoy seguro que no todo lo que decretan se cumple. ¿Por qué? Pues porque no va por ese lado. No va de acuerdo a la voluntad. O sea, yo creo que por encima de cualquier cosa está nuestro Dios soberano,
autoridad plena sobre todo lo que hay en el cielo y debajo de él. Sí. O sea, no es el decretar, es hablar. Sí juegan un rol importante tus palabras. Hablar en fe, pero siempre sometido a que todo pasa por la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no pasa, ¿no? Sí, no tenemos esa varita mágica que hace que todo sea real. Ahora, por eso es importante nuestra comunión con Dios, para poder saber que sí y que no, por dónde sí, por dónde no. Y habrá ocasiones en las que no esté claro. En esas ocasiones ya estaremos nosotros en el entredicho de que lo hago o no lo hago. Yo creo que el Señor va a ir con nosotros donde quiera que vayamos, incluso cuando nos equivocamos, ahí está Él. Sí. Entonces, creo que el hablar en fe tiene más que ver con nosotros, ¿no? Con convencer a nuestra mente y convencernos a nosotros de que es posible. Sí. O sea, creo que el hablar en fe no tiene tanto que ver con Dios, sino que tiene más que ver contigo. El hecho de que tú estés hablando, estás convenciendo a tu mente o renovando tu mente, si lo podemos ver de esta manera, a que se amolde a tu fe, ¿no? No creo que tenga tanto que ver con Dios. Creo que tiene más que ver con decir tú y creértelo tú mismo, como que darles impulso a tu fe. ¿Sí? No. Sí, definitivamente creo que nuestro vocabulario influye. Creo que nuestra forma y nuestra manera de ver las cosas también influye. Para poder atacar una necesidad, hay que hacerlo desde una perspectiva de fe. Es decir, bueno, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes venir a las reuniones de oración de la iglesia, pero si tú no tienes fe, nada va a pasar. O sea, si tú das una confesión positiva sin fe, probablemente sea hueca, probablemente quede en mera palabrería. Entonces no se cumple esta parte. Pero tú dices, a ver, yo me digo a mí mismo, ahorita que hablamos de eso, cuando yo oro por alguien que está enfermo, que nos pide oración, yo siempre me recuerdo a mí mismo, Señor, tú eres dueño y soberano de todo lo que hay acá. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes la autoridad para echar fuera, tú tienes, y como tu hijo, yo tengo acceso a aquello que tú has permitido para cada uno de nosotros. Y en esa fe es que yo digo, hago y hablo algo, cualquier cosa que sea. Eso me lo digo a mí mismo para alimentar ese pasito de fe, decir, a ver, ¿desde dónde estoy hablando yo? Claro. ¿Desde yo, Lalo? ¿O desde yo, el Hijo de Dios, que está siendo de bendición en donde quiera que Él me pone porque estoy siendo obediente o creyendo lo que Él ha dicho para mi vida? Sí. O sea, hay un tema de mucha razón, mucha mentalidad, muchos pensamientos, ¿no? Sí. En la fe actúa tu mente al 100%, la mayoría de las veces en contra, ¿no? Sí. Pero es una guerra también, interna, con tu alma, con tu voluntad. Eso está muy chido porque eso es lo que mucha gente le terminamos huyendo, ¿no? Sí. Al tener estos pensamientos de que no creo que sea para mí. Sí. No, yo no creo que Dios pueda hacer algo. Yo muchas veces he estado en a mí me ha pasado de que muchas veces. O escuchas historias y tú, ¡hala, qué padre! Pero no, yo no creo que Dios haga eso. Yo lo he justificado muchas veces. Por ejemplo, mi esposa me dice, te falta fe. Yo, no, es que soy realista. Lo justifico con esa palabra, sí, soy realista. Uno se consuela, ¿no? Se autoflagela primero, claro, y luego no creo que sea. Y la realidad es de que sí, mira. Y la verdad es que sí hay una falta de fe en el trasfondo. Hay unas historias que yo escuchaba de pastores de hace años, cuando yo recién llegué al Evangelio. Yo escuchaba historias de que no, y se me acercó una persona y me dijo, tenga este dinero, el Señor me dijo que era para usted. Gente que yo no conocía y que esto, que el otro. Yo decía, ala, no manches, imagínate que el Señor se la pase toda la vida haciendo algo así contigo. Qué padre sería, no trabajaría. Pero qué padre se siente cuando el Señor hace algo así. Yo siempre, eso se me quedó muy grabado, porque yo siempre estaba, ¿qué se sentirá que alguien haga eso contigo? Entonces un día, Brandon, me recibo una llamada y me dice, Pastor Lalo, sí, ¿qué tal? Oiga, mire, habla tal persona, no sé qué, usted no me conoce a lo mejor, pero yo lo acabo de ver acá en tal lugar y el Señor puso algo en mi corazón que, mire, véngase a mi oficina y quiero platicarse. Pues ahí voy, le digo a mi esposa, y me habló tal persona, yo sí lo ubicaba, ¿no? Pero bien random, o sea, ¿por qué me habló? Tal de que voy. Me dice, mire, pastor, ayer usted llegó a tal lugar. Cuando usted abrió la puerta, yo traía el dinero de mi quincena en la bolsa. Y el Señor me dijo,
ese dinero que traes no es tuyo, es para él, para mi siervo. Dice, pero cuando lo vi yo dije, no, pues el pastor no se vaya a ofender. Yo digo, hermano, usted oféndame. No, le digo, me dice, yo dije, se va a ofender el pastor. Dice, pero hermano, yo quiero ser obediente al Señor. Así es que aquí está una parte y la otra parte no sé cuándo. Y yo dije, wow, o sea, si es real esto. Sí. Sí le pasa a gente. Ahora, yo no lo tenía en el radar, pero fue justamente, Brandon, en estas fechas que te digo, que yo le decía al albañil, hey, hasta acá llegamos. Y de repente una ofrenda sorpresiva, generosa, espontánea, un milagro creativo de Dios, lo hizo que sucediera. La fe te pone en medio del ambiente en el que milagros suceden. Cuando alguien vive expectante, lleno de fe, algo va a pasar. Es como la gente que vive con miedos, ¿no? Que está todo el tiempo, no, es que me va a pasar algo, me va a caer, va a salir mal. Termina por pasándole algo, ¿no? Y no es que tengamos atracción, nuestros pensamientos. La ley de la atracción. Ajá. Pero cuando tienes fe, algo sucede. Algo sucede. Yo sé que yo cada domingo estoy expectante de que algo va a pasar en mi iglesia, por ejemplo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo vengo con la expectativa de que algo va a pasar. Algo va a pasar y pasan cosas. No a veces como lo que yo me esperaría, pero siempre hay algo que está pasando. Y cuando vivimos todos los días de que algo va a pasar en mi familia, algo va a pasar, Brandon, llegando a tu casa, algo va a pasar con mi patrimonio, algo va a pasar en mis finanzas, algo va a pasar en mi trabajo, algo va a pasar con este podcast, algo va a pasar. Cuando vivimos expectantes, creo que estamos alimentando esta parte que al Señor ve con agrado, la fe, porque por eso la recompensa. La fe es recompensada. Sí, entonces llevamos, la fe lleva acción, la fe lleva confesión, y la fe lleva expectativas. Siempre. Te digo, cuando me dijeron que platicara contigo, me dijeron, él te va a hablar de la fe. Él te va a hablar de la fe. Ese es su tema favorito. ¿Te consideras un hombre de fe? Sí. Ok. Hubo un hombre en la Biblia que le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Has estado, obviamente te consideras un hombre de fe, pero has pasado por esa situación como ese hombre que le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Crees que a veces necesitemos un impulso de parte de Dios para fe? ¿O necesitamos que alguien venga y nos aumente la fe? ¿Cómo es eso? Siempre hay, obviamente, dudas. Siempre hay temas en los que somos débiles, en los que nos falta fe para ejercitar ciertas cosas y que tenemos que trabajar en ello, ¿no? Sin embargo, creo que en algún momento de la vida, del diario vivir, en nuestra cotidianidad, tenemos estos lapsos donde nos cuesta trabajo creer. ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha resultado a ti? Cuando me cuesta trabajo creer es una muy buena pregunta, porque a veces no me pongo a pensar en eso. Pero creo que es momento de empezar a alimentar la fe. Lee cosas que te traigan fe. Mira, David enfrenta a Goliat. Previo a eso está David delante del rey Saúl, justificando que él quería pelear con Goliat y que él lo iba a derrotar. ¿Cómo justifica David que iba a enfrentar a Goliat? Recordando las victorias que Dios le había dado frente a leones y frente a osos. Eso alimenta tu fe. Brandon, cuando nos encontremos en una situación que nos supera en fe, recuerda las veces que Dios te ha dado la victoria sin merecerla. Victorias grandes, victorias increíbles. Y eso alimenta el momento de la fe. Es por eso que David dice, yo he matado leones, yo he matado, ¿cuánto más este filisteo incircunciso? Sí recordó lo que él hacía. Y te lo traes a la memoria. Y dices tú, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismito. El que estuvo conmigo con los osos, el que estuvo conmigo con los leones, es el mismo que hoy me va a dar la victoria. Y eso es algo increíble. Creo que el Señor a todos sus hijos nos ha dado victorias suficientes para recordarlas en momentos de crisis. Está buenísimo eso, Está buenísimo, me encantó eso, tienes toda la razón. Todos tenemos esos milagros pasados que van a seguir alimentando la fe de hoy, ¿no? Y te va a pasar otro y te lo echas en la bolsa. Yo en mis apuntes
Sí, Tengo grandes milagros que el Señor nos ha permitido. sí. Y no lo hago otra cosa, porque cuando yo ando agüitadón, me pongo a recordar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y sería un malagradecido, sería un ingrato que no reconociera que me han pasado cosas que, una, yo no pensé que me pasarían, Sí, y dos, yo no merezco que me pasen, sí, pero que por su infinita gracia y misericordia me han pasado, y que soy un privilegiado sí, de cosas que me han tocado vivir y que a lo mejor alguien más no las ha tenido. claro. Sí, Te quiero platicar algo que ahorita justamente estaba recordando. En una ocasión nos invitan a un cumpleaños en un restaurante, y nos acabamos de tener un evento en la iglesia y no traíamos lana. sí. Teníamos como de dónde echar mano, pero lana no traíamos. Entonces, llegamos a este lugar, nos paramos afuera y le digo a mi esposa, estábamos bien cansados. Le digo a mi esposa, mira, pide lo que quieras pedir y no te preocupes por el precio, porque dinero no tenemos. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por eso? En la mente de mi esposa, porque ya me lo platica, está, qué ¿Cómo se le ingrato. ocurre? ¿Cómo se le ocurre decirme esto justo cuando estamos cansados, estamos tratados, no traemos dinero? Pero yo se lo dije y nos bajamos y entramos. Empiezan a levantar la orden, ¿no? de lo que estábamos ahí por comer. Y levantan la orden de mi esposa y ella pide así 2 taquitos o Sí, sí, 3 sí, sí. y así casi que Ajá. agua de la llave para... Sí, 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 sí. Pero era un lugar caro, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegan conmigo, me dicen, ¿usted es el pastor Lalo? Digo, sí. Dijo, ok, no se preocupe, usted no va a pedir. ¿De qué rollo? O sea, yo traía hambre. Yo quería pedir. ¿Qué onda? Y le digo a mi esposa, oye, pues no me pidió, no me tomaron el pedido a mí. Sí. Empiezan a servir y veo que le empiezan a traer a todos. Y luego llegan con un carrito, Brandon, y llegan con un pedazo de carne, un corte de carne del ancho de mis 2 dedos. Lo ponen ahí y ponen un molcajete y empiezan a poner cosas, unos frijoles y no sé qué. Wow. Y mi esposa, ¿cómo que no pediste? Pues mira todo lo que te están trayendo, ¿no? Y me dice, Lalo, ¿por qué pediste todo eso? Yo no lo pedí. Yo no lo pedí. Y toda la gente que estábamos en la mesa se me quedaba viendo por todo lo que me ¿Qué trajeron. onda? Ajá. Al final me dicen, es que alguien pagó por lo suyo, por su comida, pastor, alguien pagó. Mi esposa cuando lo escucha, Brandon, dice, a mí me faltó fe en ese momento para poder creer que Dios podía hacer este tipo de cosas. Yo no sabía que iba a comer un corte creo que de los más ricos que he comido en mi vida, gratis. Sí. Pero un amigo se tomó el tiempo cuando me vio llegar ahí, un amigo que tenía tal vez más de 10 años que no veía, que me vio entrar al lugar. Él había pagado su cuenta, pero cuando me ve entrar, dice, a él pídanle lo mismo que yo acabo de comer y yo lo voy a pagar. Estaba mi cuenta pagada antes de que yo entrara a ese lugar. Brandon, ese es Dios. Con alguien que cree. Y me pasó a mí, le puede pasar al que sea. Sí. Yo no voy por la vida buscando comer gratis en un restaurante, ni buscando comer cortes de carne. Pero creo que mi Dios, así como suple eso, suple una casa, suple un carro, suple sobre una enfermedad, suple sobre educación sobre sus hijos, suple sobre una despensa en una familia, suple sobre un ministerio, sobre alguien que anhela crecer, desarrollarse, lo que sea. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Lo difícil a veces está en abrir la puerta del carro y caminar hacia un lugar con las bolsas vacías y decir, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero creo que tú vas a hacer algo. Desde el año pasado, casi 2 años, el Señor me guió a escribir, no todos, pero algunos momentos, tipo un diario de los peores momentos, fíjate qué ha pasado. El primero que escribí fue una vez que el Señor puso en mi corazón hacer una campaña y costear yo todos los gastos de la campaña.
los hicimos la campaña, pagamos sonido, pagamos esto, pagamos lo otro, gasolina, etcétera, etcétera. Oramos, me tocó a mí dar la palabra, pues yo lo estaba organizando, me tocó dar la palabra, orar por la gente y todo. Llegamos a la casa, todavía traíamos la euforia de todo lo que había pasado, todo lo que habíamos vivido, mi esposa y yo. Y ya, o sea, nos bajamos contentos, felices y todo el rollo. Todo salió muy bien. Y ya al momento de ya prácticamente dormir, nos dice, oye, mañana hay que pagar esto a la escuela del niño. Y yo, ¿cómo no traes dinero? No. Y yo pensé que traías dinero, no. Es que la camioneta llegó aquí con el puro suspiro, no trae gasolina. ¿Cómo le vamos a hacer mañana? No sé. Y vamos a ver el refri vacío, completamente vacío, el tanque vacío y nosotros sin dinero. Pagamos, todo el mundo se gozó, todo el mundo feliz, pero nosotros estábamos quebrados, estábamos sin dinero. Y en ese momento bajó y fue como que me aterrizó la realidad. Dije, ¿qué onda? Y en ese momento tuve un momento de mucha debilidad y Señor, ¿qué onda? ¿Qué rollo? O sea, ¿qué pasó? O sea, no venimos de allá con toda esa euforia, con todo ese ánimo, con toda esa felicidad. Tú supliste, claro que sí, supliste todo lo necesario para la campaña. Me diste el dinero hasta para la señora que nos pasó la luz, 200 pesos, a todo le dimos. Y yo y mi familia estamos aquí padeciendo. Entonces esa fue la primera vez que después de yo no me fui a acostar, me quedé a orar y a llorar y ahí desahogarme con él de que no sabía cómo le iba a hacer el siguiente día. Y esa fue la primera vez que él me dijo, escríbelo. Y lo escribí y pues sí, al siguiente día, pues cuando acabamos, de la nada llegó alguien, llenamos el refri, llenamos el tanque, nos sobró, o sea, fue un milagro sorprendente. Ya no escribí la continuación, me quedé nada más en lo malo. Y a partir de ahí han pasado muchas cosas también. Pero fíjate que siempre escribo nada más como que lo malo en ese momento, como que me sirve también de un desahogo y me desahogo. Por ejemplo, tengo los videos. El último que escribí fue de que, me acuerdo de este último que escribí, o sea, el Premiere, yo edito en Premiere Pro, que es el programa, yo pago la licencia, son 500 pesos mensuales. Y luego de otro programa, el Lightroom, pago otros 100 pesos. Entonces yo pago por mes mucho de lo que utilizo para editar. Entre otras cosas, otros gastos que también hago, pues le invierto. Entonces ahí puse, o sea, la mensualidad del Lightroom está vencida, no puedo editar videos. Es una semana en la que no edité videos, no puedo editar videos porque no tengo para pagar y el programa se bloquea completamente. O sea, no hay nada que hacer y no tengo para esto, no tengo para lo otro, así, no hay dinero, no hay nada. Entonces, eso fue lo último que escribí, pero me sirve mucho. Y al siguiente día se resuelve. El programa de edición se pagó de la nada, se desbloqueó y esa mensualidad no la pagué yo. Y no aparece ahí un registro de pago, no aparece absolutamente nada. De la nada se desbloqueó. Y todas esas son victorias que el Señor te ha dado. Sí. Son testimonios que el Señor te ha dado. Autoridad que el Señor te ha dado sobre cosas que te ha tocado vivir. Brandon, y ahorita que estabas hablando, el tamaño de la siembra es el tamaño de la cosecha. Sí. O sea, tú no esperes que siembras 3 semillitas chiquitas y ver un abundante follaje de lo que sea. Claro, va en proporción a lo que tenemos, sí, más que a la cantidad de lo que tenemos. Claro. ¿Me explico? Y quiero aprovechar para decirte que todo esto que estás sembrando, Brandon, va a dar fruto en su tiempo, en su momento. Sí. Dios no se queda con nada. Lo has hecho en fe, lo has hecho en obediencia, en contra tal vez de muchas cosas, de muchas voces tal vez, pero creo firmemente que todo lo que sembramos en el Señor tiene su recompensa. Sí, todo. Amén. Sembrar es fe. Sí. Los jornaleros siembran en fe. La gente que siembra en temporal siembra en fe, sí, creyendo que en algún momento va a crecer algo. Creyendo que va a haber lluvia en ese mes. Y el único que va a ver la siembra la cosecha, es el jornalero. El único que la va a valorar, el único que va a beneficiarse es el que sembró. Sí. No es el que la contempló, no es el que criticó, ay, ¿para qué siembra? Ay, ¿para qué esto? No, es el jornalero, es la persona que lo hace con sacrificio, que lo hace con cansancio, que lo hace en contra de pronósticos del tiempo, lo que sea. El único que va a ver la realidad de lo que el Señor da y multiplica es el que lo hace. Sí, claro. Por eso mucha gente no cree, por eso mucha gente no
ve milagros, porque no está dispuesto a dar ese paso de poner el terreno preparado, el momento preparado para que milagros sucedan. Y mientras una persona esté dispuesta, Brandon, a dar, a sembrar, a sacrificar, va a haber milagros del otro lado. Son obras. Recapitulamos otra vez entonces. Yo lo conecto con la acción. Tiene un costo, Brandon. Sí. Siempre, el que me digas tú, hombres usados por Dios, perdieron algo. Algo dejaron en el camino para seguir los caminos del Señor. El hombre, mujer que tú me digas en la Biblia representa un sacrificio de algo. Claro. El abandonar algo, el renunciar a algo, el salir de un lugar, el salir de un grupo de personas, el dejar una ciudad, el dejar un trabajo, el que tú me digas algo ha sacrificado en pos de la fe. Siempre va a haber alguien y siempre va a haber algo que incluso te marcó. Yo tengo momentos que me marcaron y que yo digo, el día que el Señor me pidió dejar esto, yo lloré. Lloré como no tienes una idea de que, ¿por qué, Señor? O sea, no entiendo el por qué, pero aún con lágrimas, aquí está. Sí. Te lo entrego. Y tengo momentos que platico con mi esposa y momentos en que hay cosas que nos han dolido a las lágrimas, pero que decimos, si Dios lo está pidiendo, pues aquí está. Y ya después ves los resultados, ¿no? Entonces te digo, recapitulando, pues la fe es acción, la fe es confesión, la fe es expectativas, la fe es siembra también. Y yo creo que uno de los ingredientes más importantes, ya casi para ir cerrando, la paciencia. Sí. Paciencia, sacrificio, van de la mano, ¿no? Sí. El no ver, lo más difícil de la fe es no ver en el momento en el que uno quisiera ver las respuestas. El estar esperando aparentemente como algo que tal vez nunca va a suceder. Sí. El entender que Dios se va a manifestar por un lado, pero por otro lado no saber cuándo o cómo. Sí, esa incertidumbre. Consume. Sí. Y muchas veces milagros se han quedado en el camino por alguien que ha abandonado su fe en medio de este proceso de paciencia. ¿Qué es lo que te decía de Pedro, no? Bajas, caminas, das unos cuantos pasos, pero llega un momento en que, como dices tú, te cansa. ¿Cuánta gente, Brandon, pudo haber estado viviendo y testificando ahorita un milagro? Sí. Y que está con el corazón resentido, que está a lo mejor maldiciendo incluso, porque se desesperaron y soltaron la toalla en medio de un proceso de paciencia, de esperar un milagro de parte de Dios. La fe nos estira muchas veces en la paciencia y cruzamos una línea que pensamos que no íbamos a cruzar, y de repente algo sucede en nuestra vida. Sí. Y estamos diciendo, no, ya no va a llegar, ya no se cumplió, me equivoqué, ¿por qué creí? ¿Por qué es? Y es Dios diciendo, tranquilo, que estoy moldeando tu fe, estoy moldeando tu paciencia, estoy moldeando tu ansiedad de que cosas sucedan, ¿no? Sí. Y en ese caminar yo creo que eso aprendemos. es como dices tú, es lo que ha dejado mucha gente en el camino, es lo que ha hecho muchos sueños frustrados, muchos propósitos que Dios tenía con personas y que de la nada, dije, pues alguien me dijo, o Dios me dijo que me iba a usar, y pues aquí estoy, ¿no? Como José en la cárcel. Dios me dijo que iba a estar en un lugar de promesa y aquí estoy en la cárcel, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, José es algo, y muchos ejemplos en la Biblia de todo el proceso, y Abraham, ¿cuántos años tardó para ver la promesa? Y yo creo que ese es un factor que muchas veces nos cuesta trabajo entender o asimilar. No asimilamos eso y es muy difícil, y pues al final de cuentas terminamos tirando la toalla. Yo te lo platicaba hace rato y te abría mi corazón y te decía, pastor, Zoom, hay la infinidad de veces que he querido rendirme, dejarlo, que no veo resultados, que no veo el podcast, no soy el más viral, que no veo un ingreso, que no veo nada. Y yo te lo dije ahorita, he estado en momentos de vender todo el equipo y decir, ahí está, ya no quiero nada. Sí, en mi caso, mi esposa ha sido el soporte, decir, ay, no, tranquilo, espérate, pero he requerido esa intervención de ella, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque cuesta trabajo asimilar
que vas a tener que ser muy paciente muchas veces. Tú me decías hace rato, no hay que encapsular la fe, porque hay veces que va a ser todo inmediato y hay veces que va a conllevar un proceso y un tiempo de espera, y yo creo que eso es lo más difícil, el tiempo de espera, porque a veces estás creyendo por algo y no solamente no sucede, sino que la situación empeora. Y dices, ¿qué onda? O sea, son los desiertos. Si el Señor hace cruzar a muchos, nos hace cruzar a muchos, claro, en donde no pasa nada, en donde hay sequía, en donde volteemos para donde volteemos, no se ve claro qué es lo que sigue. sí. Sin embargo, en medio del desierto hay que seguir caminando. Y Brandon, el camino fácil no es el camino de Dios. El camino ancho no es el camino de Dios. Normalmente este camino de reto, de desafío, de sinsabores o de cosas álgidas y todo, emocionantes, ese es el camino de Dios, por un lado. Por otro lado, creo que cuánta gente no hay que tiene en el cajón guardados sus sueños, Sí. sus anhelos, sus llamados, que se rindieron, y otros que ni siquiera quisieron empezarlo, por miedo, por temores, por fobias, por incluso acontecimientos anteriores en sus vidas, Sí. que lejos de traer un momento de fe, de victoria, traen un momento de derrota, porque ya lo intenté una vez y no me salió. No, porque es que a mi papá le pasó no sé qué, yo no creo que conmigo. No, es que mi hermano, no, es que cuando yo era niño. Y lejos de traer un recuerdo que te inyecte fe, trae un recuerdo que te hace conformarte o estancarte con lo que ya tienes. Y ahí están guardados. Seguirte quedando ahí. Yo he conocido gente con mucho talento, con grandes dones, con grandes ministerios, y que ahorita están sentados en una silla, que ahorita ni siquiera están en una iglesia. Gente que se preparó, que tú veías en sus ojos una pasión, que irradiaban un fuego, pero que la fe se les fue acabando en el camino y se quedaron estancados. Este camino es un camino duro, de mucha paciencia, pero sobre todas las cosas de mucho aguante. Aguante, perseverancia. Te decía yo antes de empezar el podcast, a nosotros mucha gente nos elogia ahora, pero estando allá en una palapa, yo predicaba con corbata, con saco a 45 grados, en un lugar casi que abierto ahí, y terminaba casi con insolación. Nadie me volteaba a ver. Éramos felices, disfrutamos ese proceso, pero en medio de este desierto, pues si pudiéramos llamarlo así, poca gente va a poner su mirada en ti, poca gente te va a acreditar como aquel que está creyéndole a Dios. Pero es justo ahí en donde realmente demostramos en quién estamos creyendo. Me acuerdo mucho las palabras de un amigo, de Julio Lugo, que me dijo cuando yo empecé a predicar: Lalo, tú siempre predicas como si tuvieras el auditorio lleno, sin importar cuántos sean. Entonces yo a veces llegaba a nuestra iglesia y éramos 5 o éramos 6, por semanas, por meses. Y yo llegaba y yo me dejaba caer con todo. Me iba y gritaba y me apasionaba y oraba y preparaba mis mensajes como si fuera a llenar un estadio. Y éramos 5, éramos 4. Porque yo sabía que eso era vital para mí, pero también para los que nos escuchaban. Y ahí seguimos, ese puñito permaneció, empezó a crecer, ha crecido de a poquito. Creo que paulatinamente con el tiempo tal vez pueda crecer más, pero qué importante es ser fiel en donde nadie quiere serlo y en donde nadie te ve, seguir creyendo. ¿Entiendes? Esa es la paciencia, Sí. y la fe. Que no sabes cuándo va a pasar, pero va a pasar. Sí. Si hay algo que yo estoy seguro es que Dios va a intervenir en mi vida y en la tuya en algún momento. ¿Cuándo? Claro. No sé. Prepárate, espéralo. Sé expectante, ten esa expectativa de niño de que algo va a pasar. Y pasan. Y que nunca se nos acabe este poder estar convencidos de que todo el tiempo Dios puede hacer algo más grande, algo más bueno o algo nuevo en nuestras vidas o en las cosas que nos toca vivir. La fe vive expectante. Sí. Vives con la expectativa. Esa es fe. Sí. Y con paciencia. Y entonces, pues ya para despedirnos, dile
un mensaje a esas personas que se quedaron, que están en el camino, que están ahí sentados y que por falta de fe, de paciencia, de expectativas, como dices tú, ahí están los sueños, hay grandes propósitos de Dios, hay gente que Dios quiere usar y que ahí están sin poder despegar, sin querer avanzar, por miedo, sin querer bajar de la barca, o que bajaron de la barca y se hundieron en algún momento. ¿Qué les dirías? Casi que siento que ya para eso estamos aquí, para esas personas que necesitan escucharlo. Definitivamente también lo creo. Creo que hay sueños empolvados, sí, llamados que están ahí empolvados, que están esperando que alguien los active, que alguien desempolve su fe, que están esperando que alguien vuelva a creer, que alguien vuelva a avivar esa palabra que recibieron, ese fuego que un día estuvo en sus corazones. Está esperando que se avive otra vez. Las promesas de Dios siempre están vigentes. Cuando el Señor habla, el Señor cumple. El problema no es lo que el Señor habla, ni el problema es lo que el Señor ha prometido. El problema es que a veces nosotros o no lo creemos o no estamos dispuestos a caminar en pro de eso. Pero si este espacio ha servido para que alguien retome el camino, retome su fe, retome sus sueños, sus anhelos, sus llamados, su ministerio, este es el momento de decir, ahora sí voy a ir con todo. Ahora sí he aprendido a tener paciencia, voy a creer, voy a esperar, voy a pedirle al Señor que me guíe, voy a estar dispuesto, que de mí no dependa. Catherine Kuhlman decía que cuando ella llega al cielo iba a decirle, Señor, si tú no me quisiste usar más, fue porque no quisiste. Pero yo siempre estuve lista para lo que tú tenías para mí. Tenemos límites de tiempo, de espacio, de fuerzas. Tenemos límites, ¿verdad?, como seres humanos. Pero cuando los disponemos en manos de Dios, esos límites pueden trascender en nuestras vidas. Y el Señor puede hacer cosas grandes con gente insignificante. Lo ha hecho con muchos a través de la historia. Sí. Lo puede hacer con el que sea. Y hablabas tú de volver y decir, va, otra vez, ¿verdad? Yo creo que Dios a través de este espacio y a través de tus palabras va a reactivar la fe de alguien más, pero a hacer mucho hincapié y dejar muy claro que es fácil, que no vas a, o sea, el momento que si tú estás detenido en este momento, no es como que tengas que hacer mucho para seguir, o sea, pudiste, a lo mejor piensas que perdiste demasiado, que va a ser complicado volver, pero cuando el Señor en ese momento, cuando Pedro gritó, ay Señor ayúdame, Jesús en ese momento lo sacó. Entonces, yo creo que el primer paso es salir de tu zona de confort. Sí, y yo creo que es rápido, es fácil, no es como que Dios te va a decir, ok, como se usa mucho, ¿no?, la disciplina, ok, ya te arrepentiste y quieres volver, ok, pues te voy a sentar un mes para que se te quite. No creo que Jesús sea así. Yo creo que Jesús en ese momento vuelve inmediatamente a activarte y puedes seguir caminando de nuevo, o sea, como si nada hubiese pasado, ¿no? Hay gente que está en un proceso que tiene que salir de su zona de confort. Sí. Hay gente que ya salió de su zona de confort y que su proceso es la perseverancia, la disciplina, la determinación, la paciencia de esperar de que Dios haga algo, y está en ese proceso. Hay gente que ya está saliendo de ese proceso y está entrando en casi que ver la gloria de Dios, que yo he visto gloria de Dios, y decir, hay algo más todavía para mi vida, algo más grande, algo que Dios puede hacer en mi vida. Pero sea cual sea la situación, es tiempo de emprender, es tiempo de creer por más y sobre todas las cosas de estar expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, a través de nosotros y con la gente que nos rodea. Yo creo que el Señor lo quiere hacer. Yo creo que todos fuimos llamados a vivir en fe, independientemente de en qué la apliques. Todos fuimos llamados para vivir en fe. A diario. Sí, a diario. Pastor, nos tenemos que ir. Claro, yo sé que eres un hombre ocupado y te agradezco mucho que... No, muchas gracias por este tiempo. Y el espacio. Gracias que se dio este momento al fin. Y bueno, estamos pues esperamos la segunda. Y mucho éxito en tu podcast. Sí, muchas gracias. Ahora sí que todo lo que hablamos acá, atesóralo, aplícalo. Sí, claro. Y échalo a andar, ¿no? Sí. Fíjate que todos los episodios, al primero que ministran es a mí. Sí, claro. Siempre, primero me ministra a mí. Primero, de hecho, te platicaba, yo terminando aquí me voy a editar y tengo forzosamente que ver todo el episodio y a veces repetirlo. Estoy haciendo los clips y tengo que repetirlo 20,000 veces para estar escuchando y captando las palabras. Y en ese momento me encanta ese proceso
porque aquí estamos hablando y hay cosas que se nos pasan por alto, pero cuando yo lo estoy escuchando detenidamente, digo, hacen clic. eso, exactamente. Por eso me encanta ese proceso y siempre me quedo con algo y me ministra. A mí es el primero que me ministra siempre los episodios. Entonces, pastor, muchas gracias. Esperamos el regreso, esperamos otro episodio. Con gusto. Nada, otro año, ¿no? Para volver a grabar. Esperemos que no pase tanto tiempo como esta vez. Sí, esperamos que sí sea. Bendiciones. Gracias, saludos.